Buenas noches, Rocío, y buenas noches a todos. Hoy a las 8:45 vamos a presentarles Gustavo Berganza y Juan Luis Font, como todos los días miércoles, la primera conversación de esta jornada. Nos acompaña el ahora exdiputado Selvin García. Él ocupaba una curula en el Congreso de la República hasta esta mañana. La semana anterior fue acusado por el Ministerio Público y por la Comisión Internacional contra la Impunidad de participar en la contratación de plazas de manera inapropiada, de manera ilegal. Le damos la bienvenida al señor García y le agradecemos enormemente que haya aceptado participar en esta conversación en un día que es pues especialmente penoso para él. Bienvenido. Muchas gracias, Juan Luis, muchas gracias, Gustavo, por tener en esta oportunidad la comunicación con cada uno de los guatemaltecos y principalmente con ustedes. Celin, comencemos primero por la razón de la renuncia. ¿Por qué? Gustavo, yo renuncié porque toda mi vida he sido un servidor público a partir de los 24 años que fui alcalde y hoy diputado. Fui concejal, alcalde, fui presidente de alcaldes, estuve en organismos como parte y miembro de grupos colegiados y toda mi vida me he desenvuelto en una vida correcta, pegado a derecho, he actuado conforme a la ley y es bien difícil tomar una decisión precisamente cuando ostentas un cargo como diputado sabiendo lo que cuesta llegar, el trabajo, la meritocracia que se te valora en un partido y de un momento a otro cuando te miras en unas situaciones como estas, lo más prudente es separarte de una investidura para no dañar la imagen de una institución política y someterme a un órgano jurisdiccional, no en ningún momento perjudicar una investigación, entorpecer una investigación o la justicia. Lo hablamos con mi familia, creo que fue lo más correcto, estoy seguro que es lo más correcto y no me arrepiento de una conducta que toda la vida he tenido y sé que ustedes, incluso como guatemaltecos probos, responsables, ciudadanos honestos, en mi lugar también lo hubieran hecho. Selvin, ¿y qué se recrimina Selvin García de su actuación en la junta directiva en la que participó y que le condujo a estas acusaciones de parte del MP y la CICIG? Hasta el día de hoy fui notificado del antejuicio, precisamente cuando estaba presentando mi carta de renuncia. Fui notificado y son dos delitos, el de abuso de autoridad y peculado por sustracción. Una vez renuncié, también me fui a poner a disposición de los órganos jurisdiccionales, a la Secretaría General de la Corte, para saber si había sido notificado y posteriormente trasladarme al juzgado que conocerá mi caso y ponerme a disposición de la justicia. Sin embargo, no había llegado a la Corte todavía esa notificación. Mañana nuevamente voy a estar en los juzgados, voy a estar en el organismo judicial para ponerme a disposición porque lo que más quiero es resolver y aclarar esta situación. Abuso de autoridad Y peculado, por sustracción. ¿Qué autocrítica hace Selvin García una vez que ve esos dos señalamientos imputados en su contra? Por lo menos dentro de los procesos que se están entrando a conocer y ya hay un juez que ha resuelto provisionalmente este tipo de delitos que han sido tipificados, se ha demostrado en ambos casos que ha habido quizá un desorden dentro del organismo judicial, principalmente administrativo, pero que son tipificados como delitos. Dentro del organismo legislativo, entonces. Dentro del organismo legislativo, porque los temas son, por ejemplo, abuso de autoridad. En este caso yo nunca tuve acceso a firmar un contrato de una persona, no es parte de mis funciones. Pero como junta directiva participó en su aprobación. No, nosotros... En la aprobación de las plazas. No, nosotros no tenemos dentro de junta directiva las facultades, solo los contratos 029, de ahí el 011 y 022 son facultades precisamente del sistema presidencial que existe en el Congreso de la República. Y estas plazas que la razón por la cual se le imputan esos delitos son 029, 011 o 022? No, son 022. 022, o sea, de las que dispone el presidente. Sí, y yo precisamente hago alarde en mi carta que he sido respetuoso de la ley, apegado al derecho, precisamente porque nunca me voy a exceder de lo que la ley realmente en el estricto sentido en su materia limita. Yo en el 2012 como diputado tuve 3 personas, tal como lo establece la ley, en el 2013 3 personas, en el 2014 3 personas
En el 2015 tuve 13 personas. 13 personas. 13 personas. De 3 a 13. De 13 ¿Y a quiénes 13. eran esas otras 10? Son personas que me ayudaban en diferentes actividades por las acciones políticas y la investidura. Quiero decirles, Juan Luis, que durante el 2015 pueden revisar todas las actividades, pueden revisar todas mis iniciativas que presenté al organismo legislativo, serias por supuesto, no iniciativas que eran solo para llenar currículo, y además un trabajo arduo que realicé. Estuvimos en actividades y en acciones bastante importantes como la del expresidente, ex vicepresidenta, 2 de la mañana, siempre hubo un trabajo muy responsable. Ahora, pero lo que pasa es que esas plazas son cuestionadas porque, dice el Departamento de Personal, nunca llegaban al Congreso. Miren, son temas administrativos. El diputado hace una actividad política, se desenvuelve dentro del organismo legislativo y fuera del organismo legislativo. No soy yo quien debe de estar viendo si marcan o no las personas, hay un aparato administrativo interno, y eso es lo que de una u otra forma se ha mencionado. Selvin, pero el cuestionamiento de fondo tiene que ver con que los diputados, los miembros de junta directiva, utilizaban esas plazas para contratar a personas, por ejemplo, que les asistían en sus campañas electorales o en la atención en sus respectivos distritos a correligionarios o a votantes potenciales. Esto en realidad es un abuso de fondos públicos porque lo que hace es desviar unos fondos destinados para el funcionamiento del organismo legislativo a unos asuntos meramente personales, de interés partidario y personal en este caso del diputado. Yo el día de mañana, cuando me constituya precisamente en los juzgados, voy a revisar cuáles son los señalamientos, cuáles son los hechos que se me imputan, y por supuesto tengo que saber dentro del mismo expediente para poder resolver precisamente ese tipo de situación que estás comentando, ¿verdad? Ahora, bueno, pero hay casos de diputados que se quejan de que se les cuestiona por haber tenido gente que trabajaba en su departamento, por haber tenido gente que trabajaba organizando mitines en su departamento, porque se les cuestionaba porque era gente que les ayudaba a repartir, pues no sé, medicinas cuando llevaban medicinas al departamento. ¿Es el caso con los suyos? No, miren, yo quiero recordar que en el 2004, si no mal recuerdo, el Congreso de la República, precisamente en función a tener una representación a nivel nacional, creó unos minicongresos. Que los creó congresos departamentales. Posteriormente duró solo un año, y me imagino que mucha de esa gente también se quedaba en diferentes lugares o en diferentes distritos para apoyar y colaborar al diputado, principalmente el distrital, porque esta persona requiere reunir información, requiere ir a investigar, requiere conocer de la realidad del lugar. Está 1 o 2 días en el interior del país, tiene que regresar a la ciudad capital para estar en el pleno del Congreso y posteriormente regresar a su departamento. Entonces, pueda que algunos diputados sí tenían gente que les apoyaba, pero era la función que ellos realizaban de esa intermediación que es constitucional. Tenemos funciones de intermediación, fiscalizadora, intermediaria financieramente cuando aprobamos el presupuesto, política y de control, y sobre todo de pesos y frenos para el Estado. Selvin, pero el presidente del Congreso, de la junta directiva en la que usted formaba parte, está señalado, por ejemplo, de haber contratado 21 asistentes cuando solo tenía escritorio para 4. Todo esto no saltaba a la vista para la junta directiva. Juan Luis, nosotros como junta directiva, nosotros no cuestionamos las decisiones de un presidente. ¿Pero por qué no? Es decir, se supone que son decisiones colegiadas. Es que las decisiones de contratación 022 no son de junta directiva, son de presidente. Pero no pueden ni siquiera ustedes pedir explicación de para qué los quiere, o es así totalmente discrecional. Nosotros nunca lo hicimos y creo que nadie lo hace. Sin embargo, yo reflexionaba viendo lo que la Constitución establece de los presidentes de altos organismos del Estado. Y dice en la Constitución, en cuanto al presidente del Congreso de la República, sin ánimo, por supuesto, de indicar una situación totalmente diferente, sino las consideraciones de un alto
presidente que preside un alto organismo del Estado son iguales a la del presidente de la República de Guatemala, del presidente de la Corte. También es importante decirles que de ser un soldado, o perdón, de ser un diputado, Un diputado raso, a ser presidente o vicepresidente es totalmente diferente. Yo sé que ¿Por hay... ¿Por qué? Porque las atribuciones y las investiduras son más. O sea, no es lo mismo ser un director de un lugar que ser el gerente o ser el ministro. Por supuesto, las atribuciones, el personal y las actividades son diferentes. Pero estamos hablando de un órgano que es fundamentalmente deliberativo, fiscalizador, en donde se supone que hay una pues, realmente el presidente no es que sea elevado por elección popular como el presidente de la República, sino es el primero entre sus compañeros, un primus inter pares. Sí, yo porque creo que la función es política la que nosotros hacemos. Yo en el caso como Selvin García, cabalmente eso es lo que pretendo, resolver mi situación, presentar lo que debo presentar para argumentar la defensa y por supuesto desvanecer desde el punto de vista penal los hechos que se me señalan. Permítame que le diga, ¿y usted no ha pensado que podría lograr más incluso? Podría lograr una reflexión de los guatemaltecos respecto de cómo vemos la función pública en el país y la representación que se concede a los diputados en el Congreso de la República. Es decir, la gente llega a esas posiciones finalmente para beneficiarse personalmente, nombrar 21 asistentes cuando se tiene solo 4 escritorios para ocupar, eso por supuesto que está beneficiando un interés personal o varios intereses personales, no un bien común que es lo que busca. ¿Cómo sanear esta dirigencia política que tenemos los guatemaltecos si no es a partir de la reflexión de quienes, como en el caso suyo, prefieren separarse antes que afectar a la institución a la que pertenecían? Bueno, yo estoy convencido, Juan Luis y Gustavo, que es sumamente importante ir reflexionando en función a las actividades, pero también quiero decirles que participar hoy, más que nunca en política y estar al cargo de una institución, de una entidad, de una dirección, de un ministerio, es una gran responsabilidad. Precisamente porque estamos más sujetos a los señalamientos, más sujetos a las críticas. Por supuesto, tenemos que ser probos, tenemos que actuar con idoneidad, con imparcialidad y sobre todo transparentes. Pero desde el punto de vista administrativo, quien ha estado en la administración pública sabe que siempre se cometen errores administrativos. Es lo que yo considero y estos han pasado a otra instancia que son penales. Sin embargo, es importante también destacar que el diputado el día de hoy, con las acciones que se están tomando, deben de mandarle un mensaje incluso al pueblo de Guatemala, porque la mayoría de gente que llega al Congreso, no solo para que se le ayude a fiscalizar en algunas instituciones, municipios, departamentos, llega a pedir trabajo. No hay una sola persona que no vea a un diputado como aquella persona que puede tener acceso a poderla ubicar en otro lugar o a poderla ubicar dentro del Congreso de la República. Esto está cambiando y es un mensaje también para la población que está dándose un cambio significativo en la administración pública y es lo más importante sabiendo que ellos van a lograr comprender que no se va a comprometer ese tipo de actitud. Ahora, hasta el momento usted nos ha hablado de errores administrativos, de falta de control del departamento de personal sobre todas las plazas que había, falta de control de asistencia, etcétera, ¿no? Falta de control de identidad incluso. Pero ¿qué pasa con los diputados? Es decir, ¿qué errores ve usted en los diputados? Hagamos una autocrítica de eso. Miren, yo respondería en el caso mío personalmente, pero lamentablemente el Congreso de la República durante los últimos 31 años